Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. Desde joven mostró una gran pasión por la lectura y la escritura, inspirándose en autores clásicos como Lovecraft, Edgar Allan Poe y Ray Bradbury. Su amor por el terror y lo macabro se reflejó en sus primeras obras, las cuales comenzaron a dar forma a su carrera literaria. A pesar de su éxito, la vida de Stephen King estuvo marcada por dificultades. A finales de los años 60, mientras asistía a la Universidad de Maine, su situación financiera era complicada. King trabajaba como escritor de cuentos cortos, y en ese periodo, su primer gran golpe de suerte llegó en 1973 con Carrie, su primera novela publicada. Esta historia sobre una adolescente con poderes telequinéticos fue un éxito instantáneo, y para colmo, fue adaptada al cine en 1976, cimentando su lugar en la cultura popular. A lo largo de las décadas, Stephen King se convirtió en uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos, con más de 60 novelas, 200 cuentos cortos y múltiples libros de no ficción. Su estilo característico se basa en un terror psicológico profundamente humano, abordando miedos universales, desde monstruos literales como en It, hasta demonios internos como en El Resplandor. Uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo es su capacidad para mezclar lo sobrenatural con la realidad cotidiana. A través de sus libros, King ha explorado temas como el bien contra el mal, la lucha interna de los personajes, y las tragedias de la vida humana. Muchas de sus obras han sido adaptadas a películas y series de gran éxito, convirtiéndose en iconos del cine de terror y suspense. Carrie, El Resplandor, It y La Torre Oscura son solo algunos de los títulos que han marcado su carrera y dejado una huella indeleble en la cultura popular. A pesar de sus éxitos, la vida personal de Stephen King también ha estado llena de desafíos. En la década de 1980, luchó contra una adicción al alcohol y las drogas, algo que él mismo ha abordado en su autobiografía. Sin embargo, su capacidad para superar estos obstáculos solo ha hecho que su legado como escritor se fortalezca. Hoy en día, Stephen King sigue siendo una figura central en la literatura de terror y suspense. Además de sus novelas, ha continuado escribiendo y publicando libros, y su influencia sigue viva en nuevos medios. Su capacidad para conectar con los lectores, su profundo conocimiento del miedo humano y su prolífica carrera lo han consagrado como uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura.